Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para iniciar nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado NIF 18, presentación e información a revelar en los estados financieros. Esto a cargo de Olga Cedo, socia de auditoría de Grant Thornton, y Marcela Castro, gerente senior de auditoría de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de más de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más recordarles que la próxima semana, el jueves 21, ya tenemos nuestro tema establecido, que será declaración informativa de precios de transferencia, cómo estar preparado para su presentación. Esto a cargo de Melina Segura, gerente de precios de transferencia, y Carlos Castro, consultor de precios de transferencia. Y a propósito de este tema de precios de transferencia, el día 19 tenemos un evento latinoamericano con todo lo que implica precios de transferencia a nivel de la región, con expositores de Costa Rica, de Argentina, México, Chile, que van a estar participando en este evento. En nuestras redes sociales, que es Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar. Ahí está el detalle de cómo se pueden inscribir para este espacio de precios de transferencia a nivel latinoamericano. Entonces, el 19 tenemos ese tema y el 21 la declaración informativa, ya un espacio dedicado obviamente al mercado de Costa Rica con esta nueva declaración informativa. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, si lo pueden encontrar, se pueden suscribir. Ahí están las grabaciones de todos los webinars que realizamos semana a semana, por si usted no lo pudo observar todo o quiere repasar algún tema, tiene alguna duda. Y ahí puede encontrar las grabaciones. Y también está Café Grant Thornton, que es nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Spotify y tenemos ya 122 episodios publicados sobre diversos temas que abarcamos aquí en la firma, entonces para que lo tomen en cuenta. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, saludando a nuestras dos expositoras. Primero a Marcela Castro, que es gerente senior de auditoría. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y realmente esperamos que sea de provecho este tema para ustedes. Bien. Gracias, Marcela. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Olga Cedo, que va a iniciar con el tema del día de hoy. Buenos días, doña Olga. Buenos días a todos. Espero que, como dice Marcela, que el tema sea de provecho. Es una nueva norma. Todavía nadie la ha puesto, digamos, aunque hay adopción anticipada, todavía no ha empezado en general a utilizarse en el país. Entonces, bueno, la idea es transmitirles lo nuevo que trae esta norma. Ok, entonces empezamos. Ok, bueno, como decía Steven, ¿verdad? Vamos a conversar hoy sobre la NIF 18, que es la presentación e información a revelar en los estados financieros. Vamos a destacar, ¿verdad?, qué es lo más relevante de esta nueva norma. Importante es que esta norma viene a sustituir a la NIC 1. O sea, la NIC 1 tiene en vigencia más de 20 años, o sea, casi que prácticamente, bueno, desde el año 2001 que empezaron la NIC 1 surgió, ha tenido algunos cambios a través de los años, pero esta NIF 18 va a venir a sustituirla. Muchas cosas de la NIC 1 van a prevalecer, sin embargo, hay cositas que cambian para reforzar, para mejorar, esa es la idea de esta norma. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad la publicó en abril del 2024, sin embargo, la fecha de entrada en vigor es el 1 de enero del 2027, o sea, para los cierres fiscales del año 2027. Sin embargo, si alguna empresa quisiera adoptarla de forma anticipada, por ejemplo, que ahora para el cierre del 2025 quisiera adoptarla, lo puede hacer, o para el 2026. Pero ya la obligatoriedad va a ser para el periodo, digamos, del año 2027. ¿Y cuál es el propósito de esta norma? Precisamente establecer reglas más claras en cuanto a la presentación y principalmente en lo que respecta al estado de ganancias y pérdidas. Y porque, ¿qué ha pasado con el estado de ganancias y pérdidas? Aun cuando la NIC 1 da sus pautas,
algunas cosas tal vez no son tan claras y a veces pasa, a veces hasta empresas del mismo grupo y esta tiene un estado de resultados que tal vez clasificó cierta partida en una línea y la otra empresa en otra. Y entonces eso, ¿qué pasa? También dificulta la comparabilidad. Por ejemplo, en empresas que son públicas, que están en bolsa y tienen que comparar, no sé, analistas, estados financieros de diferentes empresas, si no hay como reglas claras, puede ser que determine algún indicador con base en los estados financieros de diferentes empresas y llegue a resultados que tal vez no van a ser lo precisos, digamos, lo preciso que debería de ser, porque algunas clasificaciones puede ser que varíen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la información sea más comparable. Igual, por ejemplo, para una entidad financiera, un banco, que la empresa, varias empresas tal vez mandan información, el analista, el analista, valga la redundancia, la analiza, pero al estar el estado de resultados, tal vez con clasificaciones diferentes entre una entidad u otra, puede afectar o hasta en una licitación digamos, en alguna licitación pública que piden estados financieros. Entonces, ese es el propósito que tiene esta NIF 18, tratar de que la información sea más comparable precisamente en lo que respecta al estado de ganancias y pérdidas. También algo que agrega es que en el caso de que la empresa desee agregar algunas mediciones de rendimiento específicas, da la oportunidad. Más adelante esto lo vamos a ampliar. También se dan algunos cambios menores en lo que respecta al estado de flujos de efectivo. Es poquito, pero sí hay algunos cambios y da un poco más de, digamos, de pautas en cuanto a la agrupación y desagrupación de cuentas. Ok. En cuanto a la estructura del estado de ganancias y pérdidas, va a establecer una estructura definida, digamos, con el propósito, como decía, de reducir la diversidad de presentaciones e introduce, digamos, lo que ellos dicen como 5 categorías, así como subtotales obligatorios. Y entonces, bueno, las categorías que establece esta NIF 18 es la categoría de operación, la categoría de inversión y la categoría de financiamiento. Igual, digamos, aún cuando usualmente en el estado de ganancias y pérdidas, estado de resultados, se incluye el impuesto a las ganancias como una fila y también las operaciones continuadas, como que en esta norma pues le hace más énfasis. Y cuando uno ve esto, yo cuando empecé a leer y uno en categoría de operación, en categoría de inversión y financiamiento, suena como si fuera el estado de flujos. Entonces, porque así es como las clasificaciones en el estado de flujos. Sin embargo, ahora que vamos a ver algún ejemplo, no es que va a haber un título que diga operación, otra que diga inversión, otra de financiamiento. Simplemente estas categorías lo que van a ayudar es a agrupar en el estado de resultados en función de cuál es la categoría que pertenezca la partida en el estado financiero. Ok, ¿y qué vamos a agrupar en la categoría de inversión en el estado de ganancias y pérdidas? Vamos a incluir ingresos y gastos relacionados con inversiones en asociadas, en negocios conjuntos o subsidiarias no consolidadas. Por ejemplo, cuando se tiene una inversión en una asociada que la registramos por el método de interés participante y eso nos genera una ganancia, una pérdida en asociada, eso lo vamos a agrupar en la categoría de inversión. Si la empresa tiene inversiones en títulos valores y eso le genera rendimientos o tiene primas o tiene descuentos que amortiza, ese concepto de ingreso o de gasto va a ir en la categoría de inversión. Si, por ejemplo, la empresa tiene una propiedad de inversión, pero ese no es su giro de negocio, entonces, digamos, qué sé yo, se dedica a la manufactura, pero resultó que tiene por ahí un inmueble que alquila y eso le genera un alquiler, un ingreso por alquiler, eso va a ir en esta categoría. Igual, cualquier otro tipo digamos, de activos asociados a inversión que genera algún rendimiento, genera algún gasto, va a ir en esta categoría. Entonces, ahora, digamos, no solamente, digamos, tal vez hay que darle un poco más de pensamiento a la hora de, bueno, este concepto es de mi operación, no es de mi operación, de qué es para ver cómo lo voy a agrupar en el estado de resultados. Luego está la categoría de financiamiento, que ahí lo que se va a agrupar es ingresos y gastos, por ejemplo, producto de la obtención de financiamiento por parte de la compañía. Pedimos un préstamo y bueno, vamos a tener que pagar comisiones, vamos a pagar intereses. Eso va a ir en la categoría de financiamiento. Un préstamo o un interés también por ejemplo, que se devenga de un préstamo con parte relacionada, o si tengo un leasing financiero. O leasing, digamos, los que son de pasivos por derecho de uso, esos
esos conceptos de gasto, o si hubiera básicamente casi siempre en esto va a ser casi que gasto, va a ir en esta categoría de financiamiento. En cuanto a, digamos, a los otros conceptos que establece la norma son operación, impuestos sobre la renta, operaciones descontinuadas. En impuestos sobre la renta, pues ahí vamos a incluir todo lo que está relacionado con la NIC 12, ¿verdad? Entonces, vamos a incluir tanto el impuesto sobre la renta corriente como el impuesto sobre la renta diferido. Tener presente que, por ejemplo, aun cuando, digamos, a veces se dan ajustes por parte de la administración tributaria de algún impuesto que es de periodos pasados, eso igual va a ir en esta línea de impuestos sobre la renta, no porque tal vez es de periodos pasados lo vamos a incluir en otra categoría. Se tiene que incluir tanto todo lo que tenga que ver de impuestos, ya sea el periodo actual o periodos pasados, se tiene que, una rectificativa, digo yo, que surge un impuesto adicional, entonces tiene que incluirse también en esa categoría. Si hubieran operaciones discontinuadas, que eso se rige con la NIF 15, eso también, eso vamos a mostrarlo en una línea separada, para que el lector de estados financieros sepa ese concepto se genera por una operación discontinuada. Por ejemplo, una empresa que tenga, no sé, que produzca snacks y tenga también una área que produce galletas y otra área que produce, no sé, diferentes productos. Resulta que la línea de galletas la vendieron y eso ya en el año que viene ya no va a tener ingresos por esa división. Entonces, eso digamos, puede caer en la categoría de operación discontinuada. Se revisa lo que dice la NIF 5 y eso va a ir en esa línea. Y los demás conceptos que no tienen que ver ni con operación, ni con financiamiento, ni con ninguno de estas dos que hablábamos, de impuestos sobre la renta y operación discontinuada, van a ir en la operación. O sea, la operación, si una empresa, digamos como, no sé, como acá nosotros en Grant Thornton, todos los ingresos por servicios profesionales, pues son de la operación, los salarios de los funcionarios son de la operación, ¿verdad? Entonces, que pagamos el alquiler de la oficina, de operación, la luz, el agua, esos son todo operativos. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, acá pedimos un financiamiento, qué sé yo, porque ocupamos hacer una inversión de capital en la compañía, ese financiamiento, los intereses, ese lo vamos a incluir en la línea de las actividades de financiamiento. Y si también tenemos unos excedentes de efectivo y los invertimos y nos genera rendimiento, ese va a ir en inversión. Entonces, como para dar una idea, digamos, con un ejemplo. Ahora, también pasa que hay compañías que, digamos, como que su operación normal es la actividad financiera o la actividad de inversión. Entonces, en ese caso va a ser un poco diferente. Dice, en los casos en el que el giro del negocio sea el de proveer financiamiento o actividades de inversión, como por ejemplo, el alquiler de una propiedad de inversión o inversiones en valores, pero esta es la actividad principal, digamos, estas actividades van a ser clasificadas como de operación, ¿verdad? Si yo tengo, mi empresa lo que tiene es una serie de inmuebles que los alquilo o que los tengo para generar ahí plusvalía, ¿verdad? Esos ingresos por alquiler son de la actividad de operación, ya no es como en la otra empresa, que eso era algo, digamos, extra y que se recibía, sino que aquí es su giro de negocio. Entonces, el tratamiento es un poco diferente. Okay. También la norma establece subtotales obligatorios. Por ejemplo, de fijo ahora hay que poner utilidad operativa. En muchos estados financieros a la fecha se incluía la utilidad operativa, pero podían haber casos que no, que se ponía en los ingresos directos, el costo de ventas, llegaba a la utilidad bruta y luego se ponían todos los gastos de operación, no sé, los gastos de mercadeo, los gastos de tal cosa, los gastos financieros y llegaba ya como a la utilidad antes de impuestos. Ahora no se puede omitir la fila de utilidad operativa. ¿Okay? Y ahí entonces, ¿qué va a estar en la utilidad operativa? Los ingresos de operación menos los gastos de operación. Y vamos a llegar a la utilidad operativa. Y luego también es obligatorio incluir el beneficio o la utilidad antes de financiación e impuesto sobre la renta. Siempre va a tener que aparecer ese subtotal. Ok, esos dos son obligatorios. Aquí para que tal vez sea un poco más fácil. Esta columna que pongo al lado que dice categoría, pues eso es solamente para efectos ilustrativos, ¿verdad? Ya cuando se presente el estado de resultados, pues eso no tiene nada que ver, pero es como para que sea más visual. Como ven, en operación partimos de los ingresos, le reducimos el costo de la mercadería vendida, llegamos a la utilidad bruta, luego le restamos los gastos generales y administrativos, los gastos de ventas y vamos a llegar a la utilidad operativa. Pueden haber más conceptos, ¿verdad? Aquí, digamos, se están incluyendo solo gastos generales y administrativos y gastos de ventas. Pueden haber más conceptos
relacionados con la operación. Entonces, si hay otros conceptos, pues se van a incluir acá y vamos a llegar a la utilidad operativa. Y este subtotal es obligatorio, como les decía, siempre vamos a tener que incluirlo. Luego vamos a seguir con las actividades de inversión. Entonces ahí, por ejemplo, vamos a poner la utilidad de una participación en una asociada, el ingreso por intereses y el alquiler, en el caso que decíamos que eso no es algo de la operación. Y llegamos a la utilidad antes de financiamiento, impuesto sobre la renta, que este subtotal también es obligatorio. Luego seguimos con las actividades de financiamiento. Vamos a poner los gastos por intereses, con compañías relacionadas y cualquier, no sé, alguna comisión y cualquier otro concepto, ¿verdad? Que en la empresa exista que tenga que ver con financiamiento. Y llegamos aquí a la utilidad antes del impuesto sobre la renta. Luego vamos a poner el concepto de impuesto sobre la renta. En este ejemplo yo lo puse segregado. La renta, impuesto sobre la renta diferido. No es obligatorio separarlo. Lo que pasa es que muchas empresas a veces prefieren segregarlo porque a veces el impuesto sobre la renta diferido, por ejemplo, da ingreso porque el impuesto diferido es ingreso y en neto da ingreso. Y es como extraño que tuvo una utilidad y que el impuesto de renta en vez de ser gasto es ingreso. Entonces, a veces es como, digamos, queda como más claro si se segrega, pero si se presenta en una sola línea y en la nota se segrega, no hay problema. Llegamos a la utilidad de operaciones continuas, se incluye la fila de operaciones discontinuas, que lo conversamos antes, y ya llegamos a la utilidad del año. Esto es obligatorio, esto siempre ha sido así, al final llegamos a la utilidad del año. Ya luego, si hubieran partidas de otro resultado integral, iría después de esto, nada más que eso no voy a ampliar porque eso no ha habido ningún cambio con respecto a la NIC 1. Acá les voy a mostrar este ejemplo, esto viene en la sección B de la norma. Esto es importante decírselo, ¿verdad? Las NIF tienen 3 secciones. La parte A, donde viene como la normativa, ¿verdad? Luego viene la parte B, que trae ejemplos ilustrativos, y luego viene la parte C, que es los fundamentos de las conclusiones. Entonces, importante, más que es una norma nueva, que sepan que está la sección B, que trae ejemplos. En este caso, yo solo extraje el estado de resultados, pero ahí viene todo un ejemplo completo con los supuestos y va mostrando cómo tiene que ser el estado de situación financiera, un ejemplo, cómo se muestra el estado de cambios en el patrimonio, las notas, etcétera. Es un recurso muy valioso que nos da, digamos, a los contadores y nosotros en auditoría que andamos verificando, ¿verdad? El cumplimiento, nos da una guía para cuál es la presentación apropiada. Entonces, este es el ejemplo que trae digamos, en cuanto a un estado de resultados. Aquí no viene ya con lo que yo ponía de operación y financiamiento de inversión, pero como ven, están los ingresos de las actividades ordinarias, luego el resto llega una ganancia bruta. Aquí hay más conceptos que los que yo tenía en el ejemplo previo. Está otro resultado operativo, gastos de ventas, gastos de investigación y desarrollo, gastos generales y administrativos, una pérdida, por ejemplo, en deterioro del valor de la plusvalía. Esto cae dentro de la operación porque no es alguna actividad, no, digamos, si uno se pone a pensar, esto no tiene que ver con inversión, que esto fue algo cuando se compró la empresa, que surgió una plusvalía o goodwill, y tampoco es de financiamiento, entonces se incluye acá, y algunos otros gastos operativos. Y llegamos al subtotal obligatorio de ganancia operativa. En inversión, en este ejemplo, lo que están incluyendo es la participación en resultados y ganancias por disposición de asociadas y negocios conjuntos. Eso fue lo que agruparon en inversión, que es lo único tal vez que había, era lo único que había. Llega el resultado antes de financiación e impuesto a las ganancias, que también es obligatorio. Pasamos a los conceptos de financiamiento, gastos por intereses sobre los préstamos, y gastos por intereses sobre pasivos y provisiones para pensiones. El resultado antes de las ganancias, gasto por impuesto a las ganancias, en este caso no está segregado en diferido o normal. Llegó el resultado procedente de las operaciones continuadas, pérdida por operaciones discontinuadas, que en este caso solo en el año previo había, digamos, un rubro y llegó el resultado. Como pueden ver, tampoco es que es un cambio radical con lo que veníamos haciendo. Muchas empresas puede que al rato no tengan que hacer ningún cambio, pero en otros casos que tal vez sí
la estructura no era la mejor, entonces ya están estas pautas y si deben acatarse a la hora de que preparen su estado de resultados. Y aquí este es un ejemplo que igual lo extraje de la norma. Este es un caso en donde es una empresa que fabrica, pero entre su actividad principal, por ejemplo, está el financiamiento a sus clientes. Que aquí hay muchos, por ejemplo, tal vez acá en Costa Rica se me ocurre, tal vez no fabricantes, pero hay empresas, no sé, de ventas de electrodomésticos que también parte de su giro principal de negocio es el financiamiento. Entonces, aquí no, eso no debería de incluirse como inversión o como financiamiento, sino que va a ir en la operación. Entonces, si ven este ejemplo, sí están los ingresos por ventas y el costo de ventas porque es un fabricante y vende sus productos. Llegó a la ganancia bruta por venta de bienes, pero luego vienen los ingresos por intereses relacionados con el suministro de financiamiento a clientes. Y también gastos por intereses relacionados con el suministro de financiamiento de clientes, porque es muy probable que esta empresa para financiar a sus clientes los productos que le vende, también obtiene algún financiamiento bancario para obtener los recursos o bancario o de una empresa relacionada. Entonces hay gastos financieros, digamos, relacionados con eso. Pero aquí llegamos a un resultado neto por intereses. Este sí es un poco diferente, tal vez lo que hemos venido viendo en otras empresas, entonces se tiene que mostrar acá. Y ya luego, ya vamos a restarle ya también los gastos que tienen que ver con la operación, gastos de ventas, investigación y desarrollo, generales, otros operativos, llego a la ganancia operativa. Aquí lo que hay en inversión sería ingresos procedentes de inversiones, llego al resultado antes de financiación, impuesto a las ganancias, y después pasamos a las actividades de financiamiento, que están los gastos por intereses sobre préstamos no relacionados con la provisión de financiación a clientes, gastos por intereses por pasivos por pensiones, en este caso, acá esto no se da tanto, pero por el tipo, digamos, de legislación que tenemos en cuanto al tema de pensiones, pero en otros países sí hay que hacer estudios actuariales y eso genera algún un gasto financiero al actualizar el pasivo y llegó al resultado antes de ganancias y pasamos a rebajar el impuesto a las ganancias y el resultado. Entonces, recalcar que sí es importante, si hay duda podemos acudir a esa sección B, porque hasta digamos como traer los supuestos, yo puedo ver en algunos casos, algunos conceptos, bueno, cómo se determinaron, etcétera, igual traer las notas, y entonces es un insumo muy importante a la hora que ustedes están preparando los estados financieros. Si tienen duda, precisamente pueden acudir a esa sección de la norma y les da como mayor claridad, porque a veces uno lee la teoría y la lee, yo creo que a veces sale a veces más confundido. En cambio, cuando le dan un ejemplo, pues le facilita mucho. Entonces, nada más se los indico para que sepan que hay esa información. Y bueno, Marcela continuará con el tema. Gracias, Olga. Otro de los cambios que tenemos va a ser en cuanto al... dejó de presentar. Perdón un momentito. Bueno, para continuar, otro de los cambios que tenemos es en cuanto a la presentación, igual en el estado de resultados de lo que es el diferencial cambiario. Antes todo lo presentábamos como dentro de otras partidas de ingresos o gastos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la norma ahora? Que ustedes van a presentar lo que es el diferencial cambiario en la categoría de acuerdo a la categoría en la cual se derive. Por ejemplo, si es un diferencial cambiario que surge de deuda, debería presentarse en la categoría de financiamiento. Pero si es una diferencial cambiario que surja, por ejemplo, de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, va a ir en la categoría de operación. También acotar importante, la norma establece si este cambio o esta segregación del diferencial cambiario amerita mucho esfuerzo o un costo excesivo, puede clasificarse en la categoría de operación. Entonces, dependiendo de qué tan excesivo sea hacer esas separaciones por tipos de diferencial, se va a hacer o no esta segregación. Continuar. Otro también importante, la comparabilidad de los estados financieros. Sabemos que pues, los estados financieros siempre se van a presentar 2 años, el actual y el anterior, ¿verdad? Tiene que haber comparabilidad. Cuando la norma inicia para el periodo terminados al 31, perdón, a partir de 2027,
Entonces, si se aplica para 2027, se tiene que presentar de forma comparable al 31 de diciembre del 2026, es decir, debe aplicarse de forma retroactiva. Como mencionaba Olga, también se permite aplicación anticipada, de forma tal que si una empresa decide aplicarlo para el periodo 2026, los cambios se tendrán que realizar también a los estados financieros del 2025 para que no se pierda esta comparabilidad de los estados financieros. En cuanto al estado de flujos de efectivos, uno de los cambios que nos trae la norma es el arranque con el que se va a montar todo el flujo o con el que se va a confeccionar, ¿verdad?, el flujo de efectivo, y es a partir de la utilidad operativa. También se van a suprimir las opciones de presentar los intereses, y dividendos pagados o recibidos. Los cambios que nos trae la norma van a ser: si hay dividendos e intereses pagados, se van a incluir dentro de las categorías de las operaciones de financiamiento. Si hay intereses o dividendos percibidos, se van a incluir como parte de la categoría de operaciones de inversión, perdón, de actividades de inversión. Olga mencionaba el tema de agrupación y desagrupación, el cual es aplicable tanto para los estados financieros y para las notas. ¿Pero qué son estos términos? Bueno, la clasificación busca que, valga la redundancia, agrupar aquellas partidas que tengan, sea una naturaleza o una función similar, se presenten en una sola categoría en el estado financiero o en las notas. ¿Qué es lo que busca con esto? Evitar ese exceso de detalle que en algunos casos puede ocasionar que tal vez los estados financieros o las notas no sean tan fácilmente comprensibles para los lectores. Por el caso contrario, si existen partidas que no comparten características o que no son de naturaleza similar, o bien que en el caso de hacer una clasificación o una agrupación podría estar ocultando información relevante, estas se van a desagregar. Y lo que busca esto es, en este caso, evitar que pues, se pueda perder información importante dentro de un total general. Esta agrupación o desagrupación no debe ensombrecer o ocultar información relevante de los estados financieros, que al final de cuentas podría ser importante para los lectores. Algunos ejemplos, por ejemplo, que tenemos en cuanto a agrupación y desagrupación. Lo que es agrupación, por ejemplo, a nivel de notas, en algunos casos teníamos la nota de gastos, que mostrábamos gastos de papelería, gastos de suministros, material de impresión, etc. Entonces, todas estas categorías bien se podrían presentar en una sola línea que se llame gastos de oficina. También si tenemos, por ejemplo, diferentes cuentas por cobrar de diferentes naturalezas, que sean cuentas por cobrar nacionales, cuentas por cobrar extranjeras, ahora lo podríamos clasificar en una sola línea que se llame cuentas por cobrar clientes. En cuanto a la desagregación, lo importante es, por ejemplo, en ingresos, si teníamos ingresos totales, pero la actividad de la compañía tiene diferentes tipos de ingresos, diferentes naturalezas de ingresos, tiene tanto ingresos por venta de bienes, tanto ingresos por servicios, entonces se debe desagregar de esta forma. O en el caso, un ejemplo, que haya partidas importantes o con diferencias relevantes, en el caso de propiedad, planta de equipo, que se presentaba en una sola línea, se podría desagregar en el estado financiero. Lo importante es, las partidas de resultados se van a separar cuando estas representen diferentes actividades, y las partidas de balance únicamente se van a desagregar cuando las diferencias sean relevantes. Un cambio interesante que también trae la norma es, pues, en algunos casos, la administración o la gerencia que está emitiendo los estados financieros o presentando los estados financieros, pues pueden desear
incluir dentro de sus estados algunos indicadores financieros que podrían ser relevantes o que consideran pueden ser relevantes para sus lectores, como el caso del EBITDA, como el caso de pues, algunos otros indicadores que podrían dar para sus lectores o para propósitos que la administración considere que sean relevantes de información a presentar. La norma nos permite o nos permitirá incluir lo que son las medidas de rendimiento que son definidas por la gerencia. Esto lo que busca son presentar esas medidas que la gerencia decida utilizar o revelar y que muestre una visión sobre el desempeño financiero, aunque no estén definidas en NIF. Y pues estas medidas deberán presentarse en una nota única y adicional conciliarse con los subtotales que sí establece la NIF. Pues algunos puntos es que la entidad puede utilizar estas medidas para comunicar de forma pública fuera de los estados financieros, para comunicar a cualquier usuario de los estados financieros sobre la opinión de la gerencia respecto al rendimiento de la entidad o indicadores que consideren relevantes o algunos puntos que no están incluidos o que la norma como tal no, pues no pide que se revelen o se presenten en los estados financieros usuales. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar información adicional, ¿verdad? Como les decía, cualquier medida que la administración o la gerencia considere relevante, mostrar una visión interna de la gerencia y complementar, más no reemplazar las cifras NIF. Lo importante también es que estas medidas de rendimiento no son comparables o no van a ser realmente nunca comparables con otras entidades, aunque utilicen el mismo nombre, ¿verdad? Entonces también esto es claro, es únicamente para mostrar algún pues, punto relevante que la administración defina, más no es para hacer comparaciones entre diferentes compañías. Como les decía, bueno, son indicadores o mediciones de desempeño y en la nota, el párrafo 122 de la norma lo que establece es que la nota va a incluir una declaración respecto a que estas medidas de rendimiento que va a proporcionar la gerencia dan una visión o son una visión de la gerencia sobre un aspecto o un rendimiento financiero de la entidad y su conjunto y que precisamente esta medida que ha definido la gerencia a presentar no van a ser o no comparten etiquetas o descripciones similares que puedan proporcionar otras entidades, aunque sean del mismo sector o de la misma naturaleza. Para esta nueva nota, ¿qué tiene que revelar o qué se tiene que revelar? Pues principalmente cómo se calcula, qué mide esta medida de rendimiento, cuál es su utilidad. Se debe presentar una conciliación que parta de la medida de rendimiento que ha definido la gerencia presentar y el subtotal más comparable que establezca la NIF. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, si la entidad o la administración ha definido que para ellos es relevante pues presentar el EBITDA como una medida, pues la medida más comparable con la NIF es la utilidad operativa, ¿verdad? Entonces se debería mostrar una conciliación entre el EBITDA para llegar a la utilidad de operación que muestran los estados financieros. Y adicional, esta conciliación tiene que incluir cualquier efecto que haya del impuesto sobre la renta y, si en el caso que aplique, cualquier efecto sobre la participación no controladora que tenga la entidad. Y eso se presentará para cada una de las partidas que se concilian o se toman en cuenta dentro de la conciliación. Algunos ejemplos, bueno, ya los mencionaba, pueden ser el EBITDA, van a ser los resultados de operación ante gastos no recurrentes o en el caso de hotelería que se utiliza el NOI. Entonces, pueden haber, son ejemplos, pero no están limitados a estos, es como mencionábamos, cualquier medida que la gerencia defina que pues es relevante para mostrar en sus estados financieros. Este es un ejemplo que igualmente, como mencionaba Olga, presentan las NIF
está en el libro P de la norma. ¿Qué es lo que muestra? Parte de la utilidad o del resultado de operación bajo NIF incluye cualquier partida, cualquier ajuste que se tenga que tomar en cuenta para llegar a la medida de rendimiento que haya establecido la gerencia. Es la medida de rendimiento X que haya establecido la gerencia. Y como les mencionaba, si cualquiera uno de esos ajustes tiene un efecto en el impuesto de renta, eso también se revelará. Si cualquiera de esos ajustes tiene un efecto en el resultado atribuible a la participación no controladora, también se revelará en caso de que aplique. La norma tiene otros múltiples ejemplos que pueden consultar. Aún no está definido, pues es una norma pues, muy reciente, ¿verdad? Pero pueden consultar más ejemplos y precisamente pues, la idea es darles esta claridad de cuáles son los principales cambios que está teniendo esta NIF 18 y pues quedamos abiertos a cualquier consulta que tengan y que les podamos ayudar el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Okay, buenas. Tal vez lo que quería es como hacer un resumen tal vez, de lo más relevante, porque aún cuando bueno, uno cuando llega una norma nueva y todo, ay, bueno, ¿qué viene, verdad? Pero yo siento que de lo que acabamos de repasar, qué cosas como son como más relevantes. Por ejemplo, en el estado de flujos de efectivo que estábamos acostumbrados a partir de la utilidad neta o la utilidad antes de impuestos. Entonces ahora va a ser la utilidad de operación. Entonces eso para mí, bueno, por lo menos que uno está tan metido en todo esto de los números, es importante. Entonces, porque sí es un cambio de que durante todos estos años siempre hemos partido de la utilidad antes de impuestos o de la utilidad neta. Lo otro importante, diferente, es esto lo que estaba hablando Marcela de los indicadores de la gerencia. También eso es que eso no es obligatorio, eso es en los casos en que se quiera, no es que resulta que porque ahora existe la posibilidad, ya tengo yo como empresa que inventar a ver qué agrego. O sea, si para mí la información que viene en el estado de resultados con base en la TIF, que venga la utilidad de operación, la utilidad antes de impuestos, etcétera, es suficiente, con eso me quedo, no voy a, pero por ejemplo, yo tengo clientes del sector hotelería que el NOI para ellos es importante, o puede ser que para otros, no sé, como se llama, el EBITDA, o a veces hay, en una empresa se dio una transacción específica que generó, no sé, que hubiera habido un incendio y eso generó un gasto importante, algo diferente. Usualmente el empresario quiere decir, bueno, es que este año tal vez se ve afectado, pero no es que es lo usual, es que resulta que hubo una pérdida por X cosa y la norma no permitía como poner partidas extraordinarias. Hace muchos años se podían poner gastos extraordinarios, pero eso había quedado eliminado en la NIC 1. Entonces, precisamente, este portillo de los rendimientos de la gerencia le permiten poder explicar, mira, si esta es la utilidad neta, pero esto, ¿verdad? Esto fue por tal concepto y puede poner algún indicador diferente, pero que, tal vez para aclarar que no es que sea obligatorio. Y bueno, el tema de las categorías, yo siento que es como para dar como reglas más claras. La mayoría de empresas siento que han venido clasificando su gran mayoría bien pero es como para precisamente para que no como quede un portilla o que haya duda. A veces la gente quiere en el área, digamos, después de llegar a la operación, poner a veces otros gastos y como que tiende a confundir un poco. Entonces, digamos, ese es el propósito de esta norma, ¿verdad? Dar un poco de reglas más claras y más, por ejemplo, en empresas que son públicas, que hay una serie de inversionistas que depositan su confianza en esas cifras de los estados financieros. Ahí es muy relevante la transparencia y comparabilidad de los estados financieros. Yo siento que, bueno, en las empresas que son reguladas, pues ya ellas van a obtener las directrices por parte del CONACYF, entonces me supongo que igual. Usualmente ahora el CONACYF ha estado adoptando mucho lo que dicen la NIF, entonces seguramente pues ellos tienen su catálogo de cuentas, va a ser un poco diferente. Si algo de esto aplicaría, me supongo que tal vez los indicadores no financieros los puede adoptar, pero siento yo que no son cambios tan relevantes. Algo que sí es importante es lo que decía Marcela de la comparabilidad. Si vamos a adoptar esa norma y hay cambios que si yo quiero, por ejemplo, presentar el diferencial cambiario, una parte en operación y otra en financiamiento, porque tal vez me interesa para que
para, no sé, para que los lectores de estados financieros tengan mayor claridad, tengo que ver si mis sistemas me permiten hacer esa segregación y también pensar que va a ser comparativo. O sea, puede que tenga el dato para el 2027, pero entonces tendría que tener también 2026 para que la información sea comparativa. Bueno, quedamos abiertos ahí, cualquier consulta ahí, si estamos a la orden. Gracias, doña Olga y Marcela. Vamos a pasar al tema de las consultas. Tenemos varias consultas, entonces vamos a aprovechar para ir haciéndolas. Dice, en las medidas de desempeño entrarían las bonificaciones, siendo que son indicadores de la gerencia para remuneración adicional. Gracias. Yo lo veo como un concepto así de bonificaciones, ¿verdad? Tal vez, no sé si, por ejemplo, hay algún indicador que con base en él se determine una bonificación, tal vez sí sería importante, ¿verdad? Porque me ha pasado que en algunas empresas, digamos, está el estado de resultados con base en la NIF y alguien me dice, no, pero es que aquí la bonificación se determina tomando esto y esto y el otro y con base en eso es que nos pagan la bonificación. Puede ser entonces que si esa estructura o algún subtotal específico con base en el cual se determina la bonificación, se podría incluir digamos, ese cálculo o ese fila digamos, del estado de resultados y luego, como dice Marce, hay que hacer una conciliación con los estados, digamos, con lo que establece la NIF. Se me ocurre por ahí en lo que es tema de bonificación, porque usualmente, pues, no necesariamente es con la utilidad neta o la utilidad operativa, pueden haber otros conceptos que sumen o resten para llegar a un indicador y con base en ese se determina la bonificación. Tal vez para complementar un poco, es que las medidas de rendimiento no es una cuenta o un rubro como tal, sino más que todo, pues un indicador financiero, ¿verdad? Que conlleva que tal vez pues en los informes no se incluye. Generalmente las bonificaciones pues se incluyen en los informes, a menos que, como menciona Olga, para llegar a un cálculo o haya una diferencia entre el monto que se está presentando en el estado financiero respecto a alguna consideración adicional que bajo NIF no se permita y que la empresa o la administración llegue a ese saldo, ¿verdad? Pero como tal, más que todo son indicadores financieros incluidos que la administración decida que se puedan incluir o que quieran incluir. Gracias a ambas por la respuesta. Aquí tenemos dos preguntas enfocadas a las pymes. Dice, NIF para pymes aplica la misma estructura y para efectos de una pyme esto aplica igual. No, es que esta norma digamos, es para la NIF full. Entonces ya sería, si a futuro en la NIF pymes se establezca algo, por ejemplo, esto de los indicadores, que es algo diferente, pero no, esta norma es aplicable solamente para las empresas que preparan sus estados financieros con base en las NIF completas. Gracias, doña Olga. Dice otra de las consultas, las medidas de rendimiento también deberían ser las medidas de rendimiento también deberían ser comparables, 2026-2025, lo ponen dentro del comentario. Sí, yo pensaría que sí, porque las notas siempre, digamos, son comparativas. Entonces, si la agregamos para el 2027, deberíamos ponerla para el 2024. Para el 2026, ya mi hija me atrasé 2 años. Para el 2026. Sí. Igual hay que, digamos, si fuera el caso, leer otra vez ahí a detalle la norma. Pero, digamos, como por la lógica que usualmente en las NIF, que todo debería de ser comparativo, pensaría que sí. Ok, nos dice aquí Guadalupe Smith, nos deja esa pregunta. Si una empresa tiene dos fuentes de ingreso importantes, como por ejemplo venta de mercadería e ingresos por el financiamiento de los mismos, como la venta de autos, ¿se pueden presentar ambos ingresos como categoría de operación? Sí, sí, claro, es lo correcto. Porque al final, si el financiamiento es una parte importante de su negocio, sí y muchas pasan, a veces en agencias de vehículos, los vehículos usados usualmente tiende a financiarlos la empresa, entonces sí debería ir en operación, no deberíamos ponerlo en financiamiento. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les mostraba, que era una empresa que era esa era manufactura, pero también tenía financiamiento como algo importante,
nada más que tal vez no lo ponían mezclado, sino que ponían la venta, el costo de ventas, llega a la utilidad bruta. Luego ponían los ingresos por financiamiento asociados con este caso que decía ella, puede ser con el financiamiento de los vehículos, los gastos financieros asociados con el financiamiento de vehículos, y llegábamos a un subtotal y podemos seguir ya rebajando gastos, pero todo eso va a ser parte de la actividad de operación. Gracias, doña Olga. Dice Diana, si en las notas de los estados financieros tenemos una sección para los indicadores financieros y entre estos está el EBITDA, aquí se tendría que hacer una parte para definir la medición de rendimiento. No, yo creo que en la misma nota iría todo, ¿verdad? Porque, digamos, incluye el EBITDA, que entiendo que en este caso es porque la administración lo considera importante. Muchas empresas el EBITDA es importante porque precisamente excluye temas que tienen que ver con financiamiento o amortizaciones, que ya el desembolso, digamos, se hizo en años pasados. Entonces, eso va a ir en la misma nota, pondría el EBITDA y ahí explicaría cómo se determina, cuál es la utilidad y iría en la misma sección. Y algo importante es que todas esas medidas de rendimiento, la norma dice que tienen que ir en una única nota. Eso es lo que comprendo de la consulta, sino que ya nos escriba ahí un poquito más ampliando por si acaso no comprendí de la mejor manera. Y bueno, tal vez igual nos podría ampliar, pero generalmente los indicadores financieros que se incluyen o que pide la norma o que pedía la norma hasta este momento era, por ejemplo, pues el riesgo, lo que es el liquidez, ¿verdad? Lo que es el nivel de apalancamiento. Como tal, el EBITDA no era un indicador que hasta ese momento pedía o revelar los estados financieros, ¿verdad? Entonces, en el caso, pues si ya lo incluían por X o Y motivo, como menciona Olga, pues no se tendría que incluir una nota por aparte, pero pues sí habría que incluir esta conciliación porque el EBITDA como tal no es una medida que se pueda encontrar en un estado financiero, en el estado de resultados, ¿verdad? Entonces sí te tendría que mostrar lo que es la conciliación. Gracias, Marcela y doña Olga. Otra de las consultas dice, referente al diferencial cambiario, ¿es opcional la presentación segregada o se puede seguir presentando como ingresos y gastos financieros? Que me parece que no vi ese apartado. Digamos, sí puede ir dice que en el caso de que no se segregue, ¿verdad? Cuánto es la operación y cuánto era de financiamiento o así, ¿verdad? Por áreas, se puede incluir todo, pero en operación. ¿Verdad que eso es lo que indicaba? Sí, en operación. Sí, no como antes, que usualmente, ¿qué es lo que pasaba? O qué es lo que hacemos, porque yo en general, uno que anda mucha empresa, se ponían los gastos por intereses, ingresos por intereses y el diferencial cambiario se ponía abajo. Entonces, abajo digo yo, no antes, digamos, de la utilidad de operación o pérdida de operación. Ahora lo que dice es, si usted lo puede segregar, entonces sí, va a poner diferencial cambiario en el área de financiamiento, diferencial cambiario en el área de operación, pero si no lo puede segregar, vas a tener que ponerlo arriba en operación. No se vio como la opción. Podemos repasar un poquito más, pero por lo menos de lo que leímos de la norma, no daba como la alternativa de que, ni en los ejemplos, de que el diferencial cambiario lo incluyéramos en financiamiento, ¿verdad? Aunque muchas veces la deuda es muy grande en una empresa y gran parte de esa deuda es desde el financiamiento. Yo siento que en la práctica, como para no afectar los estados financieros, digamos, en la operación, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una deuda bien grande y yo puedo segregar lo que es de diferencial cambiario de esa deuda, yo sí pensaría en ponerlo en financiamiento y ya el resto lo mando a operación, ¿verdad? Solo que sea muy complejo, no sé, muchas operaciones, mucho, pues entonces tendría que ponerlo, no sé, que no pueda ya hacer el cálculo, lo tendría que dejar en operación todo. Sí, otra de las consultas que nos dejan dicen, ¿podrían por favor repasar la fecha de obligatoriedad y de recomendación? Ok, de fijo tiene que aplicarse en el año 2027. Dice que la fecha, digamos, periodos que inician el 1 de enero del 2027. Entonces, como aquí, por ejemplo, en Costa Rica, el cierre fiscal, el cierre contable es el 31 de diciembre del 2027, tiene que aplicarse ese año.
Nada más que como tiene que mostrarse de forma comparativa, si hacemos algún cambio en el estado de resultados producto de esta norma o lo que hablábamos del estado de flujos de efectivo, para el 2026 lo tenemos que hacer también para que sea comparativo. Ya es opcional si este cierre 2025 yo quiero aplicar esa norma, entonces lo puedo hacer, ¿verdad? Pero no es obligatorio, obligatorio es 2027. Excelente. Vamos con la última pregunta que tenemos de nuestros participantes. Agradecerle a todos los que han participado con sus consultas porque es muy valioso para nosotros. Dice, en el caso de las entidades financieras, temas relacionados con inversión de efectivo y sus intereses y valoración a precios de mercado, financiamiento otorgado y sus intereses, financiamiento recibido y sus intereses, se podría considerar que todo corresponde a su giro de negocio y clasificarlo todo como operación. Bueno, digamos, ya si es un banco, digamos, regulado, eso sí, digamos, tendrían que basarse con lo que diga el CONACYF o la SUGEF, ¿verdad? Pero si es una entidad, porque hay entidades financieras que no son reguladas, si todo esto que decís es que eran muchas cositas, pero digamos, si precisamente tienen préstamos, tienen préstamos, entonces tienen intereses sobre préstamos, piden dinero para esos préstamos y todo eso sí puede ser de la operación, porque su operación es el financiamiento. Puede ser que tengan tal vez algunos dineros que los tienen en inversiones aparte, digamos, entonces eso tal vez sí podría ir en la categoría de inversión, pero si ya lo que es del giro del negocio, préstamos o que alguien invierta en su empresa y le pagan rendimientos, todo eso va a ir en operación. Ok, gracias. Igual una aseguradora, aunque aquí están reguladas, pero digamos en el anexo, la parte 2, vienen ejemplos también de aseguradoras en la parte 2 de la NIF 18. Excelente, doña Olga. Muchas gracias por las consultas. También a Marcela por todas las respuestas que nos dieron. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy con un mensaje de cierre por parte de las dos especialistas, empezando por Marcela Castro, gerente senior de auditoría de Grant Thornton. Adelante, Marcela. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy y pues, quedamos abiertos a cualquier consulta adicional. Nos pueden contactar con toda confianza. Estamos con las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias, Steven. Gracias, Marcela. Ahora le damos la palabra a Olga Cedo, socia de auditoría de Grant Thornton. Adelante, doña Olga. Ok, no, muchas gracias por acompañarnos, sacar el ratito. Esperamos que haya sido de provecho. Igual nos quedan todavía 2 años para ponernos a leer todavía más la norma y estar bien listos para cuando arranque en el 2027. Y como les decía, está en la sección 2, pueden acudir a ella porque trae ejemplos y nosotros, por lo menos a mí es más fácil cuando me da un ejemplo. Me leo, pero yo busco el ejemplo, me da mayor facilidad. Y de verdad, les agradecemos montones que se hayan unido y aquí estamos a la orden, como dice Marce. Muchas gracias. Pasen un muy lindo día. Gracias, doña Olga. Nada más recordarles que la próxima semana tenemos nuestro webinar ya definido para que nos acompañen, como lo hicieron el día de hoy. Será declaración informativa de precios de transferencia, cómo estar preparado para su presentación. Está a cargo de Melina Segura, gerente de precios de transferencia, y Carlos Castro, consultor de precios de transferencia. En nuestras redes sociales los pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. También recuerden el evento que tenemos el 19 de este mes, la próxima semana, el próximo martes, para que lo tomen en cuenta sobre precios de transferencia a nivel latinoamericano. Ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales el link para poder inscribirse al evento, que también es gratuito. Nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, y pueden encontrar este y todos los demás espacios que hacemos semana a semana. Y Café Grant Thornton, que es nuestro podcast, está en Spotify y lo pueden escuchar 122 episodios sobre diversos temas que hemos abarcado aquí en la firma. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.